Amigas y amigas de la Ventana Ciudadana, una vez más intentando cumplir nuestras deudas. Toda deuda se paga y aquí estamos para pagarla. La semana pasada hacíamos eh, un llamado a intentar un análisis político en función de algunos elementos que tiramos a la cancha para que ustedes pudieran conversar, analizar con sus relaciones y amigos. Pero les prometíamos que esta semana sí que tendríamos a nuestro colaborador, uno de los más importantes analistas políticos de nuestro país, don Marco Moreno, a quien tenemos en pantalla acompañándonos para entrar en terreno. Él, una vez más, lo presentamos como se lo merece, director de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, y como ya lo he señalado en esta ocasión y en muchas otras, una de las personas que nos acompaña de modo permanente en estos análisis políticos, siendo él uno de los más destacados analistas políticos. Marco, muy buenos días. ¿Cómo estás, Juan Luis? Un gusto saludarte, un gusto volver a estar conectado a través de la Ventana Ciudadana a quienes siguen este espacio en Chile y fuera del país para poder aprovechar esta apertura de la ventana, ¿no?, que tenemos, que tú nos abres para que entre aire fresco, para poder reflexionar sobre lo que está pasando en el país, tema sobre el cual tendríamos muchas horas para hablar, pero evidentemente en el espacio que tenemos hoy día trataremos de compartir algunas ideas respecto de lo que está ocurriendo en el país en estas últimas semanas. Sí, a propósito de aire fresco, pareciera ser que al gobierno del presidente Boric le hubiese entrado un poco de aire fresco eh, las semanas anteriores, alguna subida en las encuestas que se detectó por allí, pero además con una serie de relaciones internacionales que le permiten al presidente en particular y al gobierno en general abrir un poco los marcos de la turbulenta política nacional, llena de acusaciones, llena de eh, actitudes poco colaborativas de parte de la oposición y en un clima raro, extraño, con un partido de la gente que juega a ser eh, protagonista, pero termina reducido en sus propias confusiones. Cuéntanos 3 o 4 cosas que tú creas que marcan el panorama político nacional en estas últimas 2 semanas. Sí, bien decías tú, uno de los elementos que uno tendría que tener en cuenta para analizar este último periodo del presidente Gabriel Boric, las últimas 2 semanas, si miráramos en perspectiva comparada, 8, casi 9 meses de lo que es su gestión de gobierno, ¿no?, de su primer año de gobierno, tendríamos que destacar este elemento que tú planteabas. Las giras internacionales, los viajes de los presidentes les permiten mostrarse como jefes de Estado, no solo jefes de un gobierno, ¿no?, porque cuando están fuera de nuestras fronteras representan al Estado en su conjunto. Y el presidente tuvo una actuación importante en el reciente foro de la PEC, que agrupa a las principales economías del Asia-Pacífico, ¿no? Tuvo reuniones importantes con el jerarca chino, con las autoridades de gobierno norteamericano y de las principales economías de Asia-Pacífico. Creo que eso es muy positivo porque proyecta, como te diría, un rol del presidente en tanto jefe de Estado, ¿no? Y eso es lo que observamos en este ámbito. Eso le permitió al presidente seguir teniendo el control de la agenda, tener una buena evaluación en las encuestas, por lo menos
mantener sus niveles de apoyo, no caer. Las últimas encuestas que conocimos, ¿no es cierto?, hace algunas semanas atrás venían mostrando una preocupante caída en la adhesión ciudadana, y esto se contiene producto de los viajes que hizo el presidente a la PEC, y ahora viene llegando hace muy poco, ¿no es cierto?, de su incursión en México, donde iba a participar en otro encuentro multilateral, la Alianza del Pacífico, que, como tú sabes y tus seguidores también lo sabrán, no se pudo realizar porque el presidente pro tempore de esta instancia, que tenía que asumir la conducción de este espacio, el presidente Castillo del Perú, no pudo salir del Perú. No pudo salir de Perú porque no tuvo las autorizaciones, ¿no es cierto?, y pesan sobre una serie de procesos y una crisis política bien compleja que está viviendo el hermano país del Perú, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto sirvió para que fuera una visita bilateral, ¿no?, del presidente de Chile al presidente de México, o del Estado de Chile al Estado de México, que también logró que el presidente pudiese estar un poco fuera de todo lo que eran las presiones que se estaban comenzando a instalar, especialmente a propósito del paro de los camioneros, ¿no?, que aconteció en estos últimos días y que tuvo concentrada la agenda de las autoridades de gobierno en esta área. Por lo tanto, el tema internacional le permitió al presidente una segunda cuestión, que es tener control de la agenda, ¿no? A pesar de que estaba fuera de Chile, las dos reformas más importantes para el gobierno, la tributaria y la de pensiones, están empezando su tramitación. Se está por aprobar en los próximos días el presupuesto de la Nación, a pesar de las dificultades que hubo en el Congreso con la tramitación, en la Cámara de Diputados, con la tramitación de algunas partidas, y ahora en el Senado nosotros están revisando esas partidas y se están reponiendo, como fue la que tenía que ver con toda la institucionalidad cultural y de derechos humanos, que había quedado con 0 pesos en la tramitación en la Cámara de Diputados. Y eso nos lleva a un tercer elemento, ¿no? El primero fue los viajes internacionales, el segundo, el control de la agenda, y el tercer elemento justamente es esta preocupante, que tú también lo mencionabas, fragmentación, atomización que estamos observando en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, que nos está encendiendo las alertas, las luces rojas, diría yo, a esta altura, porque está mostrando que en esa Cámara, ¿no?, se están produciendo dificultades muy parecidas a las que observábamos en la convención, en su periodo más complicado, ¿no? Siempre se comparaba, y en más de alguna vez nosotros también lo comparamos y dijimos, no, si la convención la comparáramos con el Congreso, veríamos un punto a favor muy importante en el Poder Legislativo respecto a lo que pasaba en la convención, que no se ponían de acuerdo, que los acuerdos duraban 24 horas, que nadie respetaba lo que ahí ocurría. Bueno, eso estamos observando en la Cámara de Diputados, lo que es una constatación de esta atomización, de esta fragmentación del sistema político. Piensa tú que en el Congreso hay 15 fuerzas políticas que tienen representantes, ¿no?, partidos políticos que tienen representación parlamentaria, más los diputados independientes. Y hay en el CERVEL cerca de 17 o 18 agrupaciones políticas, ¿no es cierto?, buscando constituirse como partidos políticos. O sea, podríamos tener eventualmente, ¿no es cierto?, un sistema de partidos con 30 partidos políticos en la eventualidad que todos esos se inscribieran, cosa que no es fácil, ¿no? Pero es un número que hace muy complejo el poder llegar a acuerdos y entendimientos. Los expertos en ciencia política, ¿no es cierto?, Giovanni Sartori, por ejemplo, uno de los padres de la ciencia política, planteaba con argumentos, ¿no es cierto?, que sería muy lato explicar acá, planteaba que un número adecuado de partidos en un sistema debiera moverse entre 6 y 7, 6 y 8 partidos políticos para que funcionara razonablemente bien. Eso permite llegar a acuerdos y entendimiento. Hoy día tenemos el doble de estos con representación parlamentaria. Te doy un dato: el año 1990, cuando se recupera la democracia, eran 6 partidos políticos los que teníamos en Chile. Es cierto que existía un sistema como era el binominal, que incentivaba, ¿no es cierto?, a las grandes coaliciones y hacía muy difícil la representación de grupos que no tenían las grandes mayorías, ¿no? Y por eso que cambiamos el sistema binominal a uno proporcional, pero eso nos está mostrando que hay muchas dificultades para poder llegar a entendimiento, ¿no? Recordémosles a quienes nos están siguiendo hoy día
que había un acuerdo administrativo en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, para alternar las presidencias entre los partidos que habían suscrito ese acuerdo, que eran los partidos fundamentalmente del oficialismo, más la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. Había quedado fuera la oposición de derecha de ese acuerdo, ¿no? Y la primera parte, los primeros 6 meses, estuvo a cargo de un diputado del Partido por la Democracia, la conducción de la Cámara de Diputados. Luego, ¿no es cierto?, ese acuerdo le en el marco de ese acuerdo le correspondía a la diputada Carol Cariola, representante del Partido Comunista, tomar la presidencia de la Cámara, y sabemos todo lo que pasó, que no hubo acuerdo, que se rompió ese entendimiento de una manera o con una mayoría frágil. El oficialismo logró imponer la candidatura de Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara de Diputados, le ganó por 4 votos al diputado de la Democracia Cristiana apoyado por la oposición Calixto, 4 votos, por eso que estamos hablando de una mayoría muy frágil. Y lo que hemos visto de ahí en adelante es un intento soterrado por echar abajo esa presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no? Y lo primero que están haciendo es que se ha generado un nuevo acuerdo, como tú decías, donde está el Partido de la Gente, más la derecha en la oposición, que han comenzado a echar abajo las presidencias de varias de las comisiones que conforman la Cámara de Diputados. Hay 13 comisiones en donde esta alianza entre el Partido de la Gente y la oposición podría censurar la presidencia de esas comisiones. Ha ocurrido en 2 comisiones ya, ¿no?, que han sido censurados los presidentes y que eran del bloque del oficialismo, y por lo tanto han caído las presidencias de esas comisiones. Pero lo que se busca no es tanto las presidencias de las comisiones, que salvo dentro de esas 13, la más importante es la de seguridad, que es la que podría ser interesante para los proyectos del gobierno, pero lo que se busca en realidad es pavimentar el camino para echar abajo, ¿no es cierto?, la presidencia de la Cámara de Diputados, y que la oposición pueda tener el control de la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso es lo que se está buscando, ¿no? Y eso un plan de socavación. Exactamente, socava, erosiona los entendimientos que podían haber, y por eso que es un elemento importante del análisis el fenómeno de fragmentación, de atomización que estamos observando en el Congreso, que es muy preocupante, porque de alguna manera eso implica que se están produciendo serias dificultades para poder llegar a acuerdos. El gobierno, bien lo sabes tú y tus seguidoras y seguidores, no tiene mayorías en ninguna de las 2 cámaras. No tiene mayorías políticas, ¿no? Tiene que construir esas mayorías para poder aprobar sus proyectos de ley, la reforma de pensiones, la reforma tributaria. Y por lo tanto, sin esas mayorías el gobierno no va a poder avanzar. De allí que sea tan importante, ¿no?, lo que está ocurriendo en el Congreso con esta fragmentación, como decíamos, que estamos observando de manera preocupante, porque hay que ponerle atención, ojo, a lo que está ocurriendo en el Congreso en Valparaíso, ¿no? Hay un cientista político argentino, Guillermo O'Donnell, que decía que las democracias ya no caen, ¿no es cierto?, producto de interrupción vía golpes de Estado u otro tipo de expresiones, sino que lo que va socavando las democracias son estas especies de termitas que van corroyendo, que van, ¿no es cierto?, comiéndose los cimientos de la casa de la democracia, hasta que en algún momento esto sucumbe y se cae completamente, ¿no? Digo que hay que poner atención, porque a lo mejor algo de eso es lo que podríamos estar observando en Chile. Algunos hablan de la peruanización de nuestra política, porque en Perú lo que estamos observando también con un sistema de 30 partidos políticos es una imposibilidad de llegar a acuerdos políticos, y eso evidentemente genera un daño complejo. O sea, a eso le agregamos, y con esto termino, la compleja situación económica que estamos viviendo en el país, producto, ¿no es cierto?, del brote inflacionario que todavía no se controla. Si le agregamos, ¿no es cierto?, los problemas que tenemos en educación, con estas alarmantes datos que hemos conocido respecto de estudiantes que, producto de la pandemia y de que no hubo clases presenciales, son desertores del sistema educacional, ¿no? Y los problemas de orden público y seguridad que todos los días aparecen, ¿no es cierto? Entonces, es un escenario bien complejo para el gobierno en el balance de lo que podría ser este primer año de su gestión. Marco, el panorama que tú nos pintas, el panorama que tú nos dibujas, tú nos analizas,
es preocupante más allá de lo que podamos observar a primera vista. Porque yo tengo la sensación, Marco, de que aquí el tema es más profundo, es un tema de institucionalidad, es un tema de que las instituciones empiezan a fallar en su funcionamiento lógico, necesario, útil, porque la Cámara de Diputados tiene que acompañar en su función del Estado. Es un parlamento donde se parlamenta y no se llega a boicotear y a socavar el funcionamiento de la misma institución, digo, Cámara de Diputados, pero además erosionando, intentando complicar los planes y programas del gobierno elegido por mayoría, le guste a quien le guste. Y en ese sentido, yo creo que hay un par de elementos más que hablan de este deterioro, reblandecimiento de las instituciones y que tiene que ver con el complicado panorama para elegir al fiscal nacional. Segundo, estos rechazos a los presupuestos de la nación. Y quiero tocar el tema del fiscal nacional, te sugiero si lo puedes agregar a tu análisis, y el tema del entrampamiento en el proceso por la nueva constitución que se señala en algunos advierten algunos analistas de que incluso en la propia UDI Macaya estaría siendo muy presionado por dirigentes de su partido para intentar llegar hasta aquí con el proceso, que hay que tirarlo para adelante o que hay que, hasta se habla de una nueva comisión al estilo lo que fue en dictadura, la comisión Ortúzar, que sea la que determine los caminos del proceso constitucional. Entonces, yo creo que el tema del fiscal nacional y el tema de la nueva constitución entrampada son elementos también que se suman a este oscuro panorama en el que se debe mover un país que para que le vaya bien tiene que tener nitidez. Pueden haber opiniones distintas, pero con nitidez. Claro, son, usando la jerga médica, ¿no es cierto?, son síntomas de una enfermedad, ¿no? Nosotros tenemos un problema y lo que contábamos antes podrían ser algunos elementos que permiten caracterizar la enfermedad que tenemos en el país. Yo decía, la fragmentación del sistema político es una enfermedad compleja de resolver y lo que estamos viendo en estos casos que tú señalabas son, como te decía, expresiones, manifestaciones, síntomas de la enfermedad. Uno tiene que atacar siempre la enfermedad por las causas y no por sus efectos, no por sus síntomas, ¿no? Bueno, tú mencionabas dos síntomas, la elección de el fiscal nacional, ¿no? Abbott terminó su periodo. Este proceso es bien interesante, ¿no? Porque es un proceso para elegir al fiscal en donde concurren los tres poderes del Estado. De repente se nos olvida a nosotros que es el único cargo en donde concurren el poder ejecutivo, primero el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder judicial, ¿no es cierto?, conforma una quina con todas las personas que sienten que tienen las competencias, capacidades, que se presentan al concurso, ¿no? Hay entrevistas, hay encuentros con estos candidatos y finalmente el Poder Judicial a través de la Corte Suprema establece una quina, 5 candidatos, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que los propone al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial hizo su trabajo, seleccionó entre muchos candidatos en mérito a sus antecedentes técnicos, académicos, qué sé yo, de experiencia en los temas judiciales, eligió 5, ¿no? Esa propuesta la hace el Ejecutivo y el presidente, en este caso, tiene que elegir a uno
o a una de esos 5, ¿no es cierto?, para pedir su ratificación en el Congreso, en el Senado en concreto, ¿no? Y entonces el presidente, dentro de la quina, finalmente quedaron 4 porque hubo un abogado que había expresado que no podría seguir adelante. Nunca renunció formalmente, ¿no? Por eso que la quina se mantuvo, ¿no? Pero él declinó seguir participando en el proceso y el presidente eligió probablemente a quien no era el candidato que mejor le parecía o que concitaba el mayor apoyo dentro del gobierno. Pero también el gobierno era consciente de que no podía elegir a la mujer que había ahí, la candidata Herrera, ¿no? Que era aparentemente, ¿no? Nunca lo vamos a ver totalmente, pero era la que más le convencía al gobierno, pero que, de acuerdo a los cálculos que se tenían, no iba a tener las mayorías necesarias en el Congreso, ¿no? Entonces el gobierno, en virtud de este clima que comentábamos, de fragmentación, de división del Congreso, actuó con una dosis de realismo, ¿no? O sea, no estuvo dispuesto a presentar un candidato que fuera a perder. Perón decía, la única verdad es la realidad, ¿no? Y por lo tanto, la realidad es lo que te hace a ti, de alguna manera, tomar decisiones finalmente, ¿no? Y eso entonces es lo que hizo el presidente Boric al proponer a José Morales, ¿no? Entonces, actuó el Poder Judicial, actuó el Poder Ejecutivo a través del presidente que no propone este candidato y la próxima semana, entonces, el día miércoles, el Senado de la República tiene que votar por el candidato propuesto por el Ejecutivo. No es que el Congreso quiera proponer otro o busque otro, no, es el que propuso el Ejecutivo, ¿no? Hasta ahora lo que se dice es que podrían estar los votos de la oposición, ¿no?, para apoyar la candidatura de José Morales y por lo tanto tiene altas posibilidades de ser ratificado, pero con este Congreso y cómo está funcionando no podemos afirmar No ni se sabe. descartar nada. Exactamente, no, nada es predecible como muy bien tú dices. Entonces, ahí tenemos una manifestación de los problemas que tenemos para que el Congreso se ponga de acuerdo, la tramitación del presupuesto en algunas partidas, ¿no es cierto?, que han resultado bien polémicas, va en esa misma dirección. Agreguémosle a eso los escándalos que se han conocido a propósito de una investigación periodística del medio CIPER, ¿no?, respecto del mal uso que harían algunos parlamentarios de estos recursos que se le dan para la traslación, es decir, para que se puedan trasladar desde sus distritos al Congreso o del Congreso al donde funciona el Poder Ejecutivo en Santiago, se le entregan a los diputados recursos para eso, se han hecho distintas modalidades y la última modalidad era que hay una tarjeta, ¿no?, que tiene cargado un monto de dinero y tú puedes esa tarjeta utilizarla en las estaciones de benzina para cargar combustible en el vehículo que el parlamentario tiene registrado como el vehículo oficial para los fines de la traslación, para trasladarse de su distrito al Congreso. Bueno, la investigación de CIPER Chile mostró que varios diputados estaban haciendo un mal uso de este beneficio. La investigación mostró no solo diputados de la oposición, sino que también diputados del oficialismo, ¿no? Porque hay distintos parlamentarios que fueron investigados y por lo tanto lo que tenemos ahí es una situación que más allá del hecho puntual en sí mismo, que es digamos, muy criticable, hay un hecho más de fondo que tiene que ver con lo que decíamos antes, Juan Luis, y que es con que la imagen que dejan los parlamentarios frente a la ciudadanía, ¿no?, es una imagen que lleva a la ciudadanía a comenzar a tener una suerte de hartazgo, ¿no?, de cansarse con todo esto que hacen los parlamentarios, ¿no es cierto?, no pensando en que la ciudadanía evalúa mal, considera mal esto que está ocurriendo, ¿no? Cada vez más en política las formas son el fondo, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces contigo, y las formas importan, pero hay algunos parlamentarios que parece que no les importa no ponerse de acuerdo, mostrar este show que han a veces montado en Valparaíso en estas últimas semanas con las comisiones, la no aprobación de partidas presupuestarias del presupuesto, esto es mal uso de los gastos para la traslación, es decir, un espectáculo que refuerza esto que te decía, ¿no?, de las termitas que comienzan a horadar los cimientos de una casa, y en este caso la casa sería
¿no es cierto?, nuestro sistema democrático, el funcionamiento del Congreso. Entonces, creo que son elementos a los que hay que prestarle mucha atención porque son, repito, síntomas, expresiones, manifestaciones de un problema más profundo que no hemos resuelto, ¿no? Y que está amenazando a nuestro sistema democrático. En ese marco, y el tema de la nueva constitución se te queda. Bueno, la otra expresión de esta dificultad para ponerse de acuerdo sobre las cuestiones que le importan a la gente, porque claro, uno puede mostrar las encuestas y decir, pero mira, el tema constitucional no es una prioridad para las personas, está primero el tema de la inseguridad, está el tema de la migración, está la economía, esos son los temas que le preocupan a la gente, pero las mismas encuestas muestran que un altísimo porcentaje, del orden del 70% de los encuestados, siempre señala que es recomendable, que creen necesario tener un nuevo texto constitucional. ¿Ah? Eso no ha cambiado, ¿no? Independientemente que las prioridades cotidianas de la gente estén en otro lugar, esta idea de que hay que tener una nueva constitución no ha cambiado. Y por Es lo un tema de tanto, fondo, es un estratégico. tema de fondo, claro, y por lo tanto, esta imposibilidad de los parlamentarios de ponerse de acuerdo. Primero, el desacuerdo tenía que ver con las bases del proceso, es decir, lo que llamaban, ¿no es cierto?, los bordes, los límites. Bueno, se pasaron algunas semanas sin ponerse de acuerdo, finalmente llegaron a un entendimiento que son las bases constitucionales. Pero ahora lo que tienen trampado y con serio riesgo de que no vayan a resolverlo de aquí, bueno, de aquí a fin de noviembre es muy difícil, ¿no? Probablemente el plazo se va a pasar ahora a diciembre, es el procedimiento, es decir, a cuántas personas habría que elegir o quienes conformarían la convención y cómo los vamos a elegir. Eso es el procedimiento. Y sobre el procedimiento no hay acuerdo. ¿Por qué? Porque todos tienen agendas personales. Como tú decías, ¿no es cierto? Hay sectores de la oposición, en la UDI, en Renovación Nacional, que creen que definitivamente es el momento de echar abajo este proceso constituyente, ¿no? Y quedarnos con las cosas tal como están, ¿no? Pero también en el oficialismo se ha instalado una suerte de temor, ¿no? Porque si hoy día tuviéramos elecciones, o en un mes más, ¿no? Probablemente el resultado para el oficialismo no sería muy alentador, porque probablemente mucha gente, ¿no?, tal como lo expresó en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, va a buscar infringirle un castigo al gobierno, ¿no? Por cómo se ha desempeñado, por cómo ha resuelto los problemas. Y por lo tanto, podría el oficialismo tener un bajo nivel en términos de número, ¿no es cierto?, de convencionales electos, si es que tuviéramos, porque también hay discusiones sobre si lo elegimos o lo designamos. Yo estoy de acuerdo contigo, sería el peor error que se cometería, ¿no es cierto?, en no hacer un proceso que tenga la legitimidad que le entreguen los ciudadanos para elegir a sus representantes. Pueden haber expertos, por supuesto, no nos estamos oponiendo a eso. Pueden haber o deben haber escaños reservados también, y hay que definir un número de escaños reservados, no como la vez anterior, pero pensar en que esto sea 100% designado, ¿no? Me parece a mí que es un disparo a los pies que terminaría o que ayudaría a horadar mucho más rápido los cimientos de nuestra legitimidad democrática. Por lo tanto, ahí hay una señal de alerta. Yo creo que todos tienen miedo, ¿no? El oficialismo, porque podría haber una masa electoral a favor de la oposición y del estilo que tiene el partido de la gente, ¿no es cierto? Un poco del populismo que ya conocemos. Y también, por lo tanto, en el oficialismo hay miedo hoy día porque están todos funcionando con la calculadora en la mano. Todas estas decisiones se toman con la calculadora porque están viendo, bueno, ¿qué es lo que más me conviene a mí? ¿Cuántos representantes? ¿Cómo se eligen? Yo lo veo en función de lo que son mis intereses, el de al lado lo ve en función de lo que son sus intereses, el que está al frente lo ve en función de lo que son sus intereses, y cuando eso ocurre, se produce lo que se llama un juego de suma cero. Es decir, no se avanza porque hay tanto nivel de desacuerdo y hay tantas visiones divergentes que es imposible avanzar. En eso estamos hoy día, estamos empantanados por el proceso constituyente. Se dice que van a poner el mayor esfuerzo en los próximos días. Yo veo complicado que en noviembre tengamos alguna claridad y por lo tanto
había que esperar si diciembre es un mes que trae noticias en este sentido. El problema, Juan Luis, ¿y por qué importa hacerlo antes o después? Porque esto requiere de tiempo para poder implementarse, ¿no? Cualquier elección de una nueva convención tendría que hacerse el año 2023, el próximo año. ¿Por qué? Porque el 2024 tenemos elecciones administrativas de alcaldes, concejales, gobernadores, y el 2025 tenemos elecciones parlamentarias, ¿no? Y para armar una elección, no es que los políticos acuerden hacerlo hoy día y la elección se haga en un mes más. Aquí hay unos tiempos de logística, de organización que tiene que llevar adelante el CERVEL y que por lo menos implican de 2 a 3 meses para poder organizar un proceso electoral, si no más, ¿no? Pero 3 meses como el piso mínimo para poder organizar un evento electoral. Sabemos que hacer una elección, y con esto termino, en enero y en febrero en Chile no es posible. No es posible porque la gente está en otra, de vacaciones, pensando en el verano, en eso, por lo tanto, hacer elecciones, eso también es complicado hacerlo en marzo, ¿no? Porque estamos retomando las actividades, por lo tanto, la posibilidad es hacerlo en abril o mayo, como fue la vez anterior, pero para eso el tiempo o el plazo para poder organizarlo es ahora, porque como te decía, se requieren de 2 a 3 meses para poder organizar un proceso electoral. Marco Moreno, director de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, nos acompaña en esta mañana. Marco, nublado, complicado, resquebrajado el panorama institucional chileno, y con un gobierno, como tú señalabas, que lleva 9 meses y que tiene en su fuero más íntimo cambios estructurales para la sociedad, que se plantea reformas interesantes. ¿Cómo ves tú en el próximo mediano plazo el comportamiento del gobierno en la perspectiva de, con este panorama complicado, con este panorama lleno de sombras y de pocas luces en el concierto nacional? ¿Cómo ves tú al gobierno operando en los próximos meses? Ahora, Marco, yo echo de menos algo en el concierto nacional y que tiene que ver con un gran acuerdo nacional, pero más bien desde el punto de vista de las instituciones que tienen una referencia más importante y que han estado fuera de la política, pero que tienen algo que decir. ¿Por qué no un acuerdo de sociólogos, de politólogos, de universidades que, que den cuenta del panorama en que estamos y de la necesidad de una visión, comillas, de Estado para colaborar en los próximos pasos de la política nacional? Yo creo que es urgente que sean otros los actores que metan mano en esto. Yo creo que las universidades tienen mucho que decir. Yo creo que las escuelas de sociología, las escuelas de filosofía, yo creo que los colegios profesionales tienen un rol y allí debería generarse un acuerdo de ese tipo de instituciones que nos ayuden a mirar el panorama nacional. Sí, si hay una palabra que pudiese resumir todo lo que tú planteabas en la primera parte, sería el término incertidumbre, ¿no? No hay mucha claridad, el gobierno ha tenido que ir cambiando, ha tenido que ir de alguna manera reaccionando a la realidad, ¿no? El presidente dijo hace algunas semanas atrás en una entrevista en un canal de televisión, no hemos dado cuenta que otra cosa es con guitarra, ¿no? Que gobernar es una tarea compleja y conflictiva, que hay que elegir las batallas, dijo el presidente Gabriel Boric en esa entrevista, que no se pueden dar todas las batallas, y por eso te decía yo que esta idea de realismo
sin renuncia 2.0. Recordemos que hubo un realismo sin renuncia durante el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando empezó a experimentar problemas también, ¿no es cierto? Un giro para poder hacerse cargo de lo que estaba ocurriendo en el país. Y por eso que también estas frases que usaba Perón, que en realidad viene de Aristóteles, ¿no? Que la única verdad es la realidad, ¿no? Y que las personas tomamos decisiones frente a lo que estamos teniendo como hechos incontestables, ¿no? Tenemos como hecho incontestable la complicación de la situación económica, ¿no? Con una globalización, con una, perdón, inflación, que para ti, para mí, 12% no es un número que nos sorprenda. Probablemente tú y yo vivimos durante muchos años de nuestra vida con esos niveles de inflación y más, ¿no? Pero hay toda una generación, ¿no? Que nació a fines de los 80, en los 90, acostumbrada a vivir con niveles de inflación del 2%, del 3%, o donde la inflación no era un problema. Yo mismo en la universidad le explicaba a mis estudiantes, vamos a hablar de la inflación. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué le importa la inflación? No entiendo de qué me está hablando. ¿Por qué es un tema hablar de la inflación? Bueno, lo estamos viviendo hoy día, ¿no? Estos niveles de inflación que estamos teniendo hoy día en el país, del 12%, se proyecta un 12,8% para terminar el año, son realmente alarmantes, ¿no? Y nos preocupan. Hemos comenzado a ver el surgimiento de la informalidad, la economía del trueque, la gente comienza a intercambiar cosas porque la situación económica, que no es local, sino que es global, ¿no? Agreguémosle la guerra, agreguémosle la situación del invierno en Europa, hace bien complejo el escenario económico de recesión, que es otra palabra que muchos no estaban acostumbrados a escuchar, ¿no? La recesión económica, que tú y yo vivimos periodos larguísimos de nuestras historias personales con recesión económica. Sí, pero hay generaciones, y la que está gobernando es una de ellas, que no logra, te diría yo, entender bien qué significa todo esto. Entonces, en ese escenario, ¿no? El gobierno está teniendo que tomar una decisión de actuar con realismo, y por eso que se han fortalecido las posiciones dentro del gobierno que apuntan hacia que hay que ser mucho más responsable, que hay que actuar con convicciones, pero con responsabilidad, ¿no? Y muchos asocian estas ideas a lo que se llama el socialismo democrático, ¿no? Que está representado por, en el comité político, los ministros Mario Marcel, la ministra Carolina Toá, la ministra Analía Uriarte, ¿no? Que representan a este mundo, que además tienen más experiencia en la gestión de los asuntos públicos respecto de varios de los representantes del actual gobierno. Entonces, primera cuestión, el gobierno tiene que tomar una decisión respecto de cómo va a reorientar, cómo va a redireccionar su proyecto de gobierno en el actual contexto que estamos viviendo, en la realidad que hoy día tenemos. Como todavía no lo ha definido totalmente, eso genera falta de claridad en los equipos. Si tú no tienes en la cabeza, o si la cabeza no funciona bien, los pies y los brazos tampoco van a funcionar bien, ¿no? Entonces, para que funcione bien el gobierno, tiene que haber claridad en la cabeza, y cuando hay claridad en la cabeza, el resto de los órganos pueden funcionar. Y por eso que entonces uno esperaría que luego de pasado el primer año de gobierno, ya vamos a completar ahora a fines de año, un año calendario, el primer año de gobierno de esta administración, haya una claridad para enfrentar este escenario de incertidumbre, ¿no? Que está marcando la situación política en el país, ¿no? En segundo lugar está lo que tú señalabas, la falta de ideas, ¿no? Para poder enfrentar este escenario complejo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar bajo la lógica de la simplicidad, de las soluciones simples a problemas complejos. Y allí, como tú dices, instituciones como las universidades, los centros de pensamiento, las organizaciones de la sociedad civil que pueden entender este tema, no han tenido un rol protagónico, a pesar de que este gobierno había planteado, ¿no?, que iba a abrir el proceso de toma de decisiones, el proceso de diseño de las políticas públicas a otros actores. Eso no ha ocurrido porque el gobierno ha tenido que enfrentar dificultades, ¿no es cierto?, en estos casi 9 meses de gestión, y por lo tanto no ha tenido tiempo para abrir
el proceso de cómo se toman las decisiones e incorporar a estos actores que tú decías, ¿no? Por lo tanto, creo que los desafíos que tiene el gobierno para adelante y a partir del próximo año es cómo enfrenta este escenario de incertidumbre nacional, pero también global, ¿no? Cómo redefine lo que es su programa de gobierno, porque aquí hay que hacer renuncias. O sea, es poco realista pensar en que el gobierno va a llevar adelante su programa de gobierno con el que ganó la elección el 19 de diciembre del año pasado, ¿no? Tal como estaba formulado. ¿Por qué? Porque han cambiado las condiciones del entorno, ha cambiado el contexto, hay realidades que están haciendo más compleja la gestión de gobierno. Y en tercer lugar, junto con este ajuste que hay que hacer al gobierno y sus expectativas, en tercer lugar es cómo el gobierno construye una mayoría no solo política, sino que social. Y ahí está el punto que tú dices, ¿no? Este gobierno no tiene mayoría social ni política, tiene una mayoría electoral. Ganó la elección con una mayoría electoral. Pero eso no quiere decir que tenga mayoría política, se está demostrando en el Congreso con las dificultades que ha tenido, y tampoco social, ¿no? Porque cuando uno ve las encuestas, el presidente, ¿cuánto sigue teniendo de niveles de aprobación? 28, 30%, 33%, eso es lo que tiene el presidente en términos de aprobación. Eso es exactamente lo que el presidente, con lo que el presidente pasó a la segunda vuelta, ¿no? En la elección de noviembre del año pasado. Entonces, el presidente tiene que construir mayorías sociales que hoy día no las tiene. ¿Y qué significan las mayorías sociales? Bueno, mayor participación de otros actores, abrir el proceso de decisión a otros involucrados, y eso no es fácil hacerlo porque tienes que estar atendiendo las urgencias, tienes que estar centrado en lo que el presidente Mujica de Uruguay llamaba el mientras tanto, ¿no? Mientras tanto tengo que hacerme cargo de todos estos problemas, pero sin dejar de lado esto otro, el comer y mascar chicle del que habla el presidente Gabriel Boric. Entonces, son desafíos importantes para un gobierno en donde la experiencia, ¿no? Otra cosa es que tengan conocimiento porque estudiaron en universidades fuera del país, tienen formación universitaria, eso es una cosa, pero la experiencia, la capacidad de gobierno todavía no se ve con mucha claridad en el equipo que está acompañando al presidente Gabriel Boric. Marco, permíteme insistir en el tema estratégico, en el tema de fondo. La realidad política nacional yo la veo y hago un símil paralelo con lo que es la realidad medioambiental en el mundo. Tú sabes que la Ventana Ciudadana es sensible a los temas medioambientales por sobre muchos otros, como los temas éticos, morales y de la política. Y nosotros observamos que en el mundo los científicos que están defendiendo o trabajando en la perspectiva medioambiental han señalado de que ya basta de estudios y de declaraciones que ellos están dispuestos. Estamos hablando de lo mejor en científicos en el tema medioambiental, han señalado que aquí hay que hacer acciones y están dispuestos a salir, lo decían ellos, salir a hacer manifestaciones, salir, porque ya nadie los escucha. El caso chileno, yo tengo la impresión, y capaz que sea en el mundo entero, la democracia, como la conocimos históricamente, está corroída. Las instituciones están corroídas. El Parlamento pareciera ser que requiere de otras estructuras que permitan hacer funcionar una democracia más eficiente, más eficaz, más con visión de Estado, como debería ser la política, poner sobre los ojos de la política el interés general de la nación y del desarrollo. En ese marco, tú como académico, ¿no observas voces de preocupación con la situación que se está viviendo? Porque el tema de las termitas, en algún minuto se nos viene la casa abajo. ¿Y qué significa que se venga la casa abajo? ¿Significa que se destruye el sistema y cómo lo reemplazamos? ¿Qué manifestaciones va a tener ese derrumbe?
problemas sociales nuevamente, estallido. ¿Qué va a pasar? O sea, yo creo que esto es grave y que no lo estamos mirando como nación, no lo estamos mirando, como digo yo, con razonamiento colectivo. Por eso te insisto, en tu ámbito académico, ¿no ves preocupación por entrar a este tema? Sí, hay mucha preocupación, hay mucho diagnóstico, el tema medio ambiente, la economía circular, son cuestiones que preocupan a mucha gente, especialmente a los jóvenes, ¿no? Pero todavía no hay una suficiente conciencia de los tomadores de decisiones, los que toman decisiones respecto de la profundidad del tema que estamos planteando en términos de preocupación, ¿no? Hay mucho de discurso en todo esto, ¿no? Pero poco de acción, como tú lo decías, ¿no? Y hemos estado moviéndonos mucho en el plano discursivo, en lo que es el discurso de las causas, la causa medioambiental, pero que a mí me da la impresión de que no tiene un correlato en términos de medidas de política pública concretas para poder enfrentarlo. Es cierto que es un problema que no podemos enfrentarlo en forma aislada y pensar que solo en Chile vamos a resolver el problema no tiene sentido porque nosotros estamos conectados a una economía global, ¿no? Somos parte, un engranaje más de un sistema global. No, pero claro, podríamos hacer algunas cosas que todavía no se hacen, creo yo que no hay la suficiente conciencia, el gobierno ha tenido que ir dejando de lado esta prioridad o este tema que podría haber sido una cuestión central de su gobierno. Recordemos que este gobierno se definió como feminista, esa es la opción que tomó el gobierno en términos de sello, ¿no? Y los temas medioambientales, siendo importantes en esta agenda, ¿no? Han ido perdiendo, creo yo, relevancia en un equipo que uno hubiera esperado mayor nivel de compromiso con este tema. Pero también, claro, la propia sociedad civil, nosotros mismos, ¿no? La ciudadanía, tampoco somos demasiado conscientes, vemos documentales, nos informamos sobre el desastre ecológico, el cambio climático, pero llega un punto en que eso no te hace, ya no te mueve, ya no te hace reaccionar, estás de alguna manera anestesiado, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos pasa, estamos un poco anestesiados, no tenemos capacidad de reaccionar, es tanto lo que hemos visto que todo el mundo dice, bueno, pero ya, esto no me va a tocar a mí, ¿no? Mi generación probablemente, nosotros nos vamos a morir y no vamos a resolver este tema y por lo tanto tendrá que hacerlo y asumirlo las próximas generaciones. Y así vamos, ¿no? Porque las próximas generaciones van a decir, nosotros tampoco ya lo vamos a poder resolver, que sean los que siguen, ¿no? Creo que estamos en esa suerte de una sociedad un poco anestesiada, ¿no? Cuando uno está anestesiado o saliendo de la anestesia, no es totalmente consciente. Tiene algo de conciencia, pero no totalmente conciencia. No es que no es que diga que no nos preocupa lo que pasa, pero estamos anestesiados. Que no nos pase lo que le pasó a la rana. Claro, exactamente, tal cual, esa famosa que creo que explica mucho mejor lo que lo que estamos planteando. Entonces, creo que aquí hay un problema, las economías globales, ¿no es cierto?, no logran ponerse de acuerdo. El punto es qué podemos hacer en Chile y el punto es cuánto puede hacer un gobierno cuando sus prioridades, ¿no? Siendo esta una de ellas, no están ocupando los primeros lugares porque estamos con otros problemas, ¿no? El tema de la inseguridad, la migración, la pérdida de la autoridad. Veía unas imágenes el día ayer en redes sociales que circularon, Juan Luis, aquí en la región metropolitana, en la Plaza de Armas, ¿no? Que estaban sacando unos personas instaladas, hay unas cocinerías que hay en la Plaza de Armas de acá, de la ciudad de Santiago, ¿no? Y fue una verdadera batalla campal. Tú dices, la autoridad, y había carabineros, y había equipos de seguridad municipal absolutamente sobrepasados, ¿no? Entonces uno dice, aquí hay un problema que estamos teniendo con la autoridad, independientemente sea de derecha o de izquierda, no digo que sea más efectiva, no, pero estamos teniendo un problema con la autoridad, ¿no? Y si a eso le sumamos lo segundo que tú también planteabas,
sobre que estos problemas complejos que tenemos, porque el medio ambiente, el cambio climático son problemas complejos, no son problemas simples. Lo estamos tratando de resolver con soluciones simples, ¿no? Y ahí es donde tenemos la dificultad. Los problemas complejos requieren soluciones complejas, no soluciones simples. O sea, el problema de la migración no se resuelve con una zanja, ¿no es cierto?, en el norte. Es imposible pensar que vayamos a resolver el problema de la inseguridad ciudadana, no lo vamos a resolver con más policías en las calles. Entonces, allí es donde tenemos que comenzar a hacernos cargo de la complejidad, ¿no? Y no nos estamos haciendo cargo de la complejidad porque los gobiernos tienden a trabajar por soluciones y no por problemas, ¿no? No es un problema solo de este gobierno. Todos Resolvamos las causas. nos enfocamos en la solucionática, ¿no? Y no nos preocupamos de las causas del problema, ¿no? Pero claro, eso lo decimos teóricamente desde la academia, pero como dijo el presidente, otra cosa es con guitarra, ¿no? Otra cosa es tener que estar enfrentando el día a día, la cotidianidad, el mientras tanto, como decía el presidente Pepe Mujica en Uruguay. La Ventana Ciudadana en sus diálogos ciudadanos, esta vez con nuestro colaborador Marcos Moreno, director de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, quien nos acompaña. Y yo quiero invitar a quienes nos escuchan a intentar hacer esfuerzos en sus ámbitos, en sus lugares de trabajo, en su familia, a poner este tema. Nos falta razonamiento, tal cual el tema medioambiental nos está comiendo y las termitas se pueden echar la casa abajo. En el sistema político nacional, las termitas pueden echar abajo las instituciones y nos vamos a encontrar con el terremoto que derriba las instituciones antes que seamos capaces de hacer un esfuerzo significativo. Yo quiero hacer un llamado humildemente a las universidades, a los colegios profesionales, a los, a los colegios de filósofos en Chile, a los colegios de sociólogos, a los analistas políticos. El régimen político chileno institucional está en peligro. Y eso significa poner al Estado en peligro, eso significa poner a la sociedad en peligro, a la ciudadanía en peligro. O reaccionamos o nos pilla las termitas con la casa en el suelo. Gracias, Marco, por esta conversación, esta ilustrativa relación que tú nos has hecho de los elementos principales que están en juego en la política nacional. Y te quiero invitar a una reflexión de fondo respecto de que hay que hacer algo antes que las termitas terminen con nuestro edificio en el suelo. Sí, lo que tú dices es lo que nosotros estamos dibujando un escenario pesimista, ¿no? No solo en relación a lo que pasa con el gobierno, intentamos ir más allá del gobierno, ¿no? Estamos hablando del sistema político, ¿no es cierto? Y cómo con esta teoría de Guillermo O'Donnell, este politólogo argentino, explica de alguna manera más gráficamente lo que podría pasar. Creo yo que estamos a tiempo, ¿no? Hay que pensar en la capacidad de reacción de la élite del poder, ¿no? La élite política y la élite del poder, por una parte, pero también la sociedad, como dices tú, por la otra, ¿no? Este es un problema que no lo va a resolver solo la élite del poder, se requiere más sociedad, ¿no? Con los distintos actores que están involucrados. O sea, nosotros somos parte de la sociedad y por lo tanto deberíamos aportar desde allí y creo que tu llamado, tu convocatoria, tu intento por colocar este tema también desde la sociedad, creo que va en la dirección correcta. Ahí es donde está la clave, ¿no? Tenemos que tratar de ser y aportar desde esa perspectiva y creo que hay que ir haciendo conciencia respecto de lo que tú planteabas, porque esto lo resolvemos colectivamente o no lo vamos a resolver. Gracias, Marcos Moreno. Gracias, estimados amigos de la Ventana Ciudadana. Una vez más,
les agradecemos su compañía y les invitamos a comentar este panorama político nacional, este diálogo ciudadano con nuestro colaborador Marco Moreno. Muchas gracias a cada uno de ustedes y, por supuesto, mis agradecimientos a Rodolfo Kohler, quien se encuentra tras los micrófonos, haciendo posible que este diálogo ciudadano llegue a cada uno de ustedes. Gracias, Marco.